El mundial más caro de la historia arrancó hace unos días, y la FIFA terminó protagonizando una de las imágenes más ridículas que se le recuerdan. En plena transmisión, frente a cientos de millones de personas, los estadios se veían a medias, tribunas enteras de asientos rojos, sin un alma, en el torneo que supuestamente iba a llenar cada rincón. Y lo más absurdo es dónde estaban los huecos. No en las gradas baratas, esas se llenaron. Los huecos enormes estaban en las zonas VIP, en los asientos de hospitalidad de más de $5,000. En el Corea del Sur contra Chequia, en Guadalajara, se veían secciones enteras vacías por todo el estadio. Y este no era un caso aislado. Cuando empezó el Mundial, de los 104 partidos apenas unos 30 estaban agotados. Pero lo que de verdad prendió fuego a las redes no fueron las gradas vacías, fue la excusa que inventó la FIFA. Salieron a decir, oficialmente, que el estadio en realidad estaba casi lleno y que los asientos se veían vacíos porque los aficionados estaban parados en los pasillos en vez de sentados en su lugar. Así, sin pestañear. Un hincha lo resumió en una frase que dio la vuelta al mundo: la mejor mentira que ha contado la FIFA. Y esa mentira es justo por donde quiero entrar, porque tapa la verdadera pregunta. Si supuestamente vendieron millones de entradas, ¿por qué se ven vacíos los estadios? ¿Y por qué justo donde más caro cuesta entrar? La respuesta no es sobre asientos, es sobre en qué convirtieron al deporte más popular del planeta. Hoy te voy a mostrar cómo el fútbol del pueblo se volvió un lujo para ricos, y el giro insólito que tuvo que hacer la FIFA cuando la gente se cansó. Una aclaración rápida por si acaso. Hace poco hice un video sobre por qué el mundo no estaba viajando a Estados Unidos para este mundial. Si no lo viste, tranquilo, este se entiende solo. Pero lo que en ese momento parecía un pronóstico, hoy ya está pasando en vivo. Y salió peor de lo que muchos creían. Empecemos por entender qué fue exactamente lo que pasó en esos primeros días. El Mundial 2026 abrió el día 11 de junio con una imagen que la FIFA llevaba meses y millones de dólares intentando evitar. Desde el primer día, en varios estadios, aparecieron esas manchas de asientos vacíos a la vista de toda la audiencia mundial. El caso más comentado fue el de Corea del Sur contra Chequia en el Estadio Akron de Guadalajara. Secciones enteras desocupadas, sobre todo en las áreas VIP y en el sector opuesto a la cámara principal. Pero no fue el único. En el debut de Canadá contra Bosnia, en Toronto, más de 1,000 asientos se quedaron sin vender en un estadio relativamente pequeño. En el partido inaugural, el estadio se veía a medias durante la ceremonia, pese a que había artistas importantes en el escenario, y hubo partidos de fase de grupos, como Brasil contra Marruecos, donde también se notaban los huecos. Lo absurdo es que la FIFA reportó casi 45,000 espectadores en ese partido de Guadalajara, en un estadio para unos 45,600. Según ese número, habrían faltado menos de 700 personas. Pero las fotos, los videos y los periodistas que estaban ahí mostraban miles de butacas vacías. Alguien estaba mintiendo, y no eran las cámaras. Y para mí ahí está el verdadero problema. Cuando hay una diferencia tan grande entre el número oficial y lo que ve cualquiera con sus propios ojos en la tele, lo que se rompe no es el estadio, es la credibilidad. La FIFA prefirió defender una cifra antes que admitir lo evidente, y esa salida, la de los pasillos, le costó muchísimo más en imagen que reconocer la verdad incómoda, que los precios espantaron a la gente, y esos precios no salieron de la nada. La FIFA convirtió este mundial en el más caro de la historia, y vale la pena entender cómo. Todo gira en torno a una sola cosa: el precio dinámico, el mismo sistema de las aerolíneas, donde el precio sube según la demanda. La FIFA lo estrenó en un mundial, y el resultado fue brutal. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, las entradas de 90 de los 104 partidos subieron en promedio un 34%. La más barata para la final llegó a casi $6,000. Los mejores asientos pasaron de los 10,000, y de ahí siguieron subiendo. En la reventa la cosa rozó lo grotesco. Un asiento para la final llegó a listarse en cerca de $143,000, 41 veces su precio original, por un partido de fútbol. Con eso, una familia en Latinoamérica compra una casa. En muchos lugares, compra varias.
Pero el contraste que más duele es otro. La entrada más barata para ver a Estados Unidos en su debut contra Paraguay costaba, directo de la FIFA, más de $1,100. Y según un análisis de NBC, ir a ciertos partidos de este mundial salía más o menos lo mismo que un mes entero de renta en una ciudad como Chicago. Un mes de techo, de donde duermes, por 90 minutos de fútbol. Piénsalo. El fútbol nació como el deporte del pueblo, el deporte que se juega con una pelota de trapo en cualquier calle de cualquier país pobre del mundo, el deporte del obrero, del barrio, del que no tiene nada más. Y la FIFA lo convirtió en un espectáculo donde un solo asiento cuesta lo que una familia trabajadora paga por un techo durante un mes. Esa es la traición que muchos aficionados sienten, y por eso la rabia es tan grande. Y aquí las dos cosas se juntan, las gradas vacías y los precios. ¿Por qué los huecos más grandes estaban justo en las zonas VIP y de hospitalidad, las más caras? Porque ahí está la trampa de todo el modelo. La FIFA llenó las zonas baratas. Sí, esas se agotaron rápido en muchos partidos, pero puso precios de $5,000, $10,000 en secciones enormes, apostando a que aparecerían suficientes ricos y suficientes empresas a comprarlas. Y no aparecieron. Resulta que la cantidad de gente dispuesta a pagar más de $500 o miles por ver a Chequia contra Corea del Sur, un partido sin las grandes estrellas, es muy pequeña. Entonces esas secciones caras se quedaron vacías, mientras miles de aficionados de verdad, los que sí querían ir, se quedaron afuera porque no podían pagar. Y esa es la ironía perfecta de este mundial. Las gradas no se ven vacías porque a la gente no le importa el fútbol. Se ven vacías porque a la FIFA le importó más el dinero que la gente. Pusieron las entradas tan caras que ni los ricos llenaron las zonas de ricos. Y los pobres ya estaban afuera desde el primer día. Resultado: un estadio a medias en el evento más visto del planeta. Y lo más revelador fue cómo reaccionó la FIFA cuando el modelo le explotó en la cara. Después de meses defendiendo el precio dinámico, después de la indignación global, sobre todo de los aficionados europeos, tuvo que dar marcha atrás. A inicios de junio, calladita, bajó los precios de los 104 partidos y devolvió al mercado cerca del 70% de las habitaciones de hotel que había bloqueado. Y terminó rematando algunas entradas a $60, de miles a 60. Y esto es lo que más me molesta de toda la historia. La FIFA había prometido, 8 años atrás cuando se ganó la sede, cientos de miles de entradas a $21 para los aficionados fieles. Esa promesa nunca se cumplió como la pintaron. Los hinchas de siempre jamás tuvieron acceso real a las categorías más baratas. Primero, los exprimieron con el precio dinámico, y solo cuando vieron los estadios vacíos en televisión y el ridículo se hizo mundial, soltaron las entradas baratas. No lo hicieron por justicia, lo hicieron porque los pillaron. Y esto ya no es solo sobre la FIFA, es sobre algo que está pasando en todo el mundo del entretenimiento y que de a poco nos alcanza a todos. El precio dinámico, eso de que el precio suba según la demanda, no es invento de la FIFA. Lo viste con los conciertos. Pasó con la banda Oasis, cuyos fans hicieron filas eternas para comprar entradas, y al llegar su turno, los precios se habían disparado por el mismo sistema. Pasa con los vuelos en temporada alta, pasa con los hoteles. Es una lógica que se está comiendo, poco a poco, todo lo que antes era accesible para la gente común. El Mundial 2026 llevó esa lógica a su forma más extrema y más visible. Agarró el evento más popular del planeta, el que junta a ricos y pobres como ninguna otra cosa, y le puso una etiqueta de precio que dejó afuera justo a los que le dieron alma durante 100 años. Y deja una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando absolutamente todo se vende al mejor postor? ¿Cuando hasta el deporte del pueblo se vuelve un artículo de lujo? Porque el fútbol era quizá la última cosa verdaderamente democrática que quedaba. El multimillonario y el obrero podían sentarse a ver el mismo partido, gritar el mismo gol, sufrir lo mismo. Y este mundial dejó claro que esa época se está acabando. Ahora el multimillonario tiene su palco de $5,000, muchas veces vacío, y el obrero ve el partido desde su casa, en una tele, porque la entrada cuesta lo que su renta. Pero el precio no fue la única puerta que se le cerró a la gente común. Hubo una segunda, y esta da todavía más que pensar.
porque ya no es de plata, es de miedo. Mientras la FIFA discutía sobre asientos vacíos, en Estados Unidos pasaba algo que cambió por completo el ambiente del torneo. El gobierno confirmó que habría agentes de inmigración, los de ICE, en los estadios del Mundial. Lo dijo el propio Departamento de Seguridad Nacional. Y aunque aseguraron que estarían sobre todo por seguridad, no descartaron hacer arrestos. Eso contradecía lo que un funcionario le había prometido semanas antes al comité organizador de Miami, que había dicho que ICE no estaría en los estadios. Una mano decía una cosa, la otra decía la contraria. Para que entiendas por qué esto pesa tanto, según datos analizados por organizaciones de derechos humanos, entre enero de 2025 y marzo de 2026, ICE arrestó al menos a 167,000 personas en y alrededor de las 11 ciudades estadounidenses que son sede del Mundial. Y a lo largo del año, el gobierno deportó a más de 500,000 de personas. Para que lo dimensiones, eso es más de 6 veces la cantidad de gente que cabe en el estadio donde se juega la final. Ese era el clima en el que llegaba el mundo a celebrar. El miedo fue tan real que los propios trabajadores de un estadio en Los Ángeles, gente que limpia, que cocina, que atiende, votaron a favor de irse a huelga por temor a que ICE detuviera a sus familias durante el torneo. Y más de 120 organizaciones de derechos de los inmigrantes emitieron una advertencia de viaje, diciendo que aficionados, jugadores y periodistas podían estar en riesgo. Amnistía Internacional llegó a hablar de una emergencia de derechos humanos en el país anfitrión del Mundial, y los aficionados del mundo respondieron de la única forma que la FIFA entiende, con la billetera. Cerca de 17,000 personas cancelaron sus entradas, y el número siguió subiendo, en lo que muchos llamaron abiertamente un boicot. No por el precio del avión ni del hotel, por no sentirse seguros, por no querer entrar a un país que sentían hostil. En redes, en vez de publicar sus itinerarios de viaje, la gente publicaba las confirmaciones de reembolso. Hubo un caso que detonó la indignación internacional, el de una ciudadana estadounidense, madre de 3 hijos, que murió por el disparo de un agente federal. A partir de ahí, mucha gente del mundo decidió que no iba a ir a ver, en sus palabras, fútbol manchado de sangre. Y aquí se cierra el círculo de todo lo que veníamos contando. Por un lado, el que sí podía pagar la entrada de $1,000, muchas veces decidió no ir por miedo. Por el otro, el que no le tenía miedo a nada no podía pagar el precio. Las dos puertas, la del dinero y la del miedo, empujaban en la misma dirección, dejar a la gente común afuera. Por eso los estadios se veían a medias. No era falta de pasión, era un evento que, sin decirlo, había decidido para quién era y para quién no. Y aquí hay un detalle que, cuando lo conté en mis notas, tuve que leerlo 2 veces para creerlo. En medio de todo esto, con las advertencias de derechos humanos sobre la mesa, ¿sabes qué hizo la FIFA en diciembre de 2025? Le entregó a Donald Trump su primer Premio de la Paz. El primero de la historia. La misma organización que se llena la boca diciendo que el fútbol une a la humanidad, premiando al mismo gobierno cuyas políticas tenían a medio mundo con miedo de pisar el país. De las 16 ciudades sede, apenas 4 publicaron planes de derechos humanos, y ninguna dijo nada concreto sobre proteger a la gente de las redadas migratorias. Ciudades como Dallas, Houston y Miami incluso firmaron acuerdos para que su policía local colaborara con ICE. Eso te dice quién manda de verdad en este mundial. ¿Y para quién trabaja? No es un torneo que se equivocó sin querer con los precios. Es un torneo que tomó decisiones, una tras otra, sabiendo a quién dejaba afuera. Subir las entradas fue una decisión. Meter ICE a los estadios fue una decisión. Premiar al gobierno que generaba el miedo, también. Y todas apuntaban al mismo lado. Y por si quedaba alguna duda de que el dinero pesa más que las personas, hay una última pieza que se está viendo en estos días, y esta golpea a los protagonistas mismos, los jugadores. Resulta que este mundial se juega en pleno verano de Estados Unidos, México y Canadá, con un calor que no es incomodidad, es peligro. Un estudio científico publicado este año advirtió de un riesgo serio para la salud de jugadores y árbitros, y señaló 6 ciudades sede como las más peligrosas por las temperaturas: Monterrey, Miami, Kansas City, Boston,
Nueva York y Filadelfia. Para que tengas referencia, ya durante el torneo de clubes del año pasado, hubo partidos con sensaciones térmicas que pasaban de los 100 grados Fahrenheit, casi 40 grados centígrados, y jugadores que terminaron diciendo que les dolían hasta las uñas de los pies del calor. El Mundial de Qatar, en 2022, se movió a noviembre y diciembre justamente para huir de ese calor. Este no se movió. Se juega entre junio y julio igual, en el pico del verano. ¿La solución que ofreció la FIFA? Pausas obligatorias de hidratación de 3 minutos en cada tiempo, para que los jugadores descansen y tomen agua. Suena razonable, hasta que te enteras del detalle. Esos 3 minutos también están disponibles para que las cadenas de televisión metan comerciales. O sea, el momento en que el jugador se está deshidratando bajo el sol se convirtió también en un espacio para vender publicidad. Más de 100 jugadores tuvieron que firmar una carta pidiéndole a la FIFA medidas más serias contra el calor. Tuvieron que organizarse y exigir que no los pusieran en riesgo. Y ahí lo tienes otra vez, el mismo patrón de siempre. La salud de los que juegan, igual que el bolsillo de los que miran, quedando por debajo de lo que de verdad importa en este torneo, que es cuánto se puede facturar con cada minuto. Y para nosotros, en Latinoamérica, esto pega especialmente fuerte. El próximo Mundial, el de 2030, se juega en España, Portugal y Marruecos. Y algunos de los hinchas más apasionados del planeta están justamente en nuestros países, en lugares donde la gente daría lo que fuera por ver un mundial una vez en la vida, pero donde $1,100 por una entrada son varios meses de salario. Si esta es la nueva regla del juego, al aficionado latinoamericano de a pie lo están sacando, en silencio y a punta de precios, del deporte que más ama. No te digo que el fútbol se vaya a acabar, claro que no. Los estadios, tarde o temprano, se llenarán con quien pueda pagar. Pero algo cambió, y este mundial lo dejó por escrito frente al mundo entero. Cuando ves un estadio vacío en el torneo más importante del planeta, no estás viendo desinterés. Estás viendo el precio de la codicia. Estás viendo lo que pasa cuando una organización se olvida de que el deporte, antes que un negocio, era de la gente. Así que la próxima vez que la FIFA te diga que el estadio estaba casi lleno, y que los aficionados solo estaban parados en los pasillos, acuérdate de esos asientos VIP vacíos. Acuérdate de la entrada que costaba un mes de renta. Y acuérdate de que el deporte más popular del mundo se está volviendo, partido a partido, un lujo que cada vez menos gente puede pagar. El mismo deporte de siempre, la misma pasión de siempre, y una pregunta que antes nadie tenía que hacerse. ¿De quién es el fútbol cuando solo los ricos pueden entrar al estadio? Mismo mundo, distinto lado de la historia. Si este video te hizo ver el mundial con otros ojos, suscríbete. Porque aquí no te repito el cuento de siempre. Te traigo los datos que casi nadie se atreve a poner sobre la mesa. Nos vemos en el próximo.